vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Buenos días. Pascal, te saludo a ti y al auditorio, Pascal, y destacando una cosa que frecuentemente se comenta, que dice que la lógica no siempre es un ingrediente natural de la política. Y si uno sigue el diálogo entre el gobierno y los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, tal pareciera que esa idea es aplicable a ese asunto. Y lo digo, Pascal, porque en verdad el diálogo entre una entidad y la otra pertenece más al absurdo o a la contradicción que a la lógica política. La sola revisión de lo que pasó en esta última semana en relación con el gobierno y el INAI creo que da cuenta de ello, Pascal. La semana pasada, los comisionados del instituto celebraron la disposición de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, de recibirlos para dialogar sobre la suerte del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y a la vez la funcionaria, Pascal, dijo que lo hacía en atención a instrucciones de la presidenta de la República. Y así, Pascal, el miércoles pasado se reunieron comisionados y la funcionaria y estuvieron juntos por más de hora y media, donde, sin dar por sentado que ese diálogo o ese encuentro supusiera una reconsideración sobre la suerte o el destino del INAI, se dejó ver ahí una pequeña, muy tenue luz de que a lo mejor no sería extinguido. Tanto así que los comisionados, al salir de ese encuentro, Pascal, refirieron que habían manifestado su disposición a reducir en 300 millones de pesos el presupuesto del INAI. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que quizás estarían dispuestos a que no fueran 7 los comisionados, sino que fueran 5 e incluso 3, así como también la reducción del número de unidades administrativas, la fusión de estas para bajar el costo, como también reducir los gastos relativos a viáticos, gastos de representación, giras al extranjero, visitas al extranjero, y parecía entonces que a lo mejor se encontraba alguna solución. Pero esa muy lejana probabilidad o posibilidad de que ocurriera algo distinto a lo que ya se había manifestado, Pascal, se cayó tan pronto como la mañana siguiente. ¿Por qué? Porque la mañana del jueves, en la conferencia presidencial matutina, Raquel Buenrostro, titular todavía de la todavía existente Secretaría de la Función Pública, señaló que la nueva dependencia que ella va a encabezar, la de Anticorrupción y Gobierno del Bienestar, va a asumir las funciones del INAI, e incluso llegó a señalar que habría una transparencia superior a la existente y que no se perdería ningún acceso a la información, como tampoco transparencia. Y luego, el día de ayer, y eso que bueno, parecía un revés a lo que parecía que se vislumbraba ahí como una luz muy tenue, se remachó el día de ayer cuando en la misma conferencia presidencial matutina, la propia secretaria de Gobernación señaló que si bien se había encontrado con los comisionados, les dejó muy en claro que la reforma, por no decir la extinción del instituto para que asuma sus funciones la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, seguía en marcha. Y entonces, Pascal, uno se queda azorado de cuál es el sentido del diálogo. Porque de pronto digo, pues qué bueno que se dialogue, pero el sentido en política de dialogar es manifestar diferencias, buscar consensos y construir acuerdos. Y tal pareciera que no es así, que el diálogo fue nada más para intercambiar puntos de vista, pero que las decisiones están tomadas, y no deja de sorprender eso, Pascal. Pues sí, yo se lo planteaba al presidente del INAI luego de la reunión que tuvieron. Me daba ya la impresión
de que ellos habían salido pues demasiado optimistas, considerando declaraciones que ya se habían hecho por parte de la presidenta y de algunos funcionarios y sin incluir las que tú de manera muy acertada agregaste. Yo creo que no hay ninguna duda en que el oficialismo pues tiene toda la intención de llevar adelante la reforma a los órganos autónomos y con ello concretar la desaparición del INAI. Lo que me pregunto es, y con todo y que creo que las personas deben hablar y es sano que quienes tienen puntos de vista divergentes se reúnan, pues creo que no sé si ellos entendieron mal o el hecho de que los hayan recibido en gobernación mandó la imagen equivocada de que el gobierno podría recular en esto. Pero fíjate, Pascal, lo que dices, en efecto, qué bueno que haya diálogo, pero incluso aquella idea del anterior presidente que hablaba del diálogo circular es absurdo, porque un diálogo circular va a regresar por la propia característica de ese diálogo al punto de partida. Y el sentido del diálogo político, como decía, es sí manifestar disensos, manifestar consensos y buscar acuerdos. Entonces, no acabo de entender cuál es el sentido de Sí. entrar en diálogo si las posturas se mantienen. Sí, claro, mal no tener diálogo, inútil o poco eficaz, un diálogo en el que nada más se escucha, pero no se tiene ninguna intención de llegar a acuerdos, y lo que realmente sería apropiado en este contexto, pues es un diálogo en el que aparte de las opiniones, pues se exprese información, se ponga información sobre la mesa y se llegue a acuerdos. Totalmente de acuerdo en eso, querido René, muchas gracias. Soy yo el que te agradece, Pascal. Gracias, ahí está René Delgado con su comentario político, lo puede usted escuchar y ver aquí martes y jueves. Regresamos.